Jesucristo, roca eterna. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos de 12 al 13, nos dice la palabra de Dios así. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Los capítulos 16 y 17 del primer libro de Samuel constituyen el fundamento teológico de la elección divina y la victoria por la fe. En estos capítulos presenciamos un cambio de paradigma en el reino de Israel. Pasamos de la era de Saúl, un rey elegido por su apariencia y exigencias del pueblo, a la era de David, el rey elegido directamente por el corazón de Dios. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo 16 de Primera de Samuel marca uno de los momentos más esperanzadores y fundamentales en la Biblia: la elección y el ungimiento de David. Este capítulo establece el contraste entre la apariencia humana y la elección divina. El capítulo abre con una reprensión de Dios hacia Samuel, en el versículo número 1. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Samuel, como líder espiritual, está estancado en el pasado. Dios le dice: ve, llena tu cuerno de aceite y ve a Belén. Amén. La transición del manto rasgado del capítulo 15 al cuerno de aceite del capítulo 16 simboliza que el juicio de Dios siempre abre paso a una nueva obra de gracia. Amén. Dios instruye a Samuel que lleve una becerra para un sacrificio, versículo 2, integrando la misión de ungir al rey con una función cúltica, protegiendo así la vida del profeta ante la posible paranoia de Saúl. El encuentro en la casa de Isaí es la pieza central del capítulo. Samuel, al ver a Eliab, el primogénito, comete el mismo error que cometió con Saúl. Asume que la altura y el porte físico son indicadores de liderazgo divino. Versículo 6. Dios interviene con una declaración que redefine toda la antropología bíblica en el versículo 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. En hebreo, el corazón, levat, no es solo el asiento de las emociones, sino el centro de la voluntad, el intelecto y el carácter moral. Dios no busca una fachada imponente, sino una estructura interna alineada con su voluntad. Amén. A su nombre, gloria. 7 hijos de Isaí pasan ante Samuel y ninguno es el elegido. Dice el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, pues este es. Versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Alabado sea Dios. El aceite es el símbolo visible de la capacitación invisible del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El cierre del capítulo 16 presenta una paradoja teológica fascinante. El Espíritu de Jehová se aparta de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová comienza a atormentarlo. Versículo 14. Para aliviar el tormento de Saúl, sus siervos buscan a un músico y David es llevado al palacio para tocar el arpa ante el rey desechado. Versículos 18 al 21. Saúl llega a amar a David y lo hace su paje de arma sin saber que está albergando a su sucesor. David recibe un entrenamiento en la corte del rey antes de su ascenso al trono.
demostrando que Dios usa incluso las crisis de los hombres para preparar sus propósitos divinos. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 17 de Primera de Samuel se centra en la confrontación entre dos sistemas de confianza: la fuerza teológica y física frente a la dependencia del nombre del Dios vivo de Israel, Jehová de los ejércitos. El capítulo presenta a Goliat no solo como un guerrero, versículo 4, sino como un campeón. El detalle técnico de su armadura de bronce y el peso de su lanza, versículos del 5 al 7, subraya que la superioridad tecnológica de los filisteos sobre Israel carecía de hierro. Teológicamente, el desafío de Goliat es un ataque directo a la identidad de Israel. Yo hoy he desafiado el campamento de Israel, versículo 10. El miedo de Saúl y su ejército, versículo 11, evidencia que el rey, aunque alto de estatura, carecía de la estatura espiritual necesaria para responder al reto. A diferencia de los soldados que ven un obstáculo insuperable, David llega al campamento y percibe una transgresión espiritual. Su pregunta en el versículo 26 es la clave exegética del capítulo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. David no se enfoca en las dimensiones del gigante, sino en su condición de incircunciso, fuera del pacto. La oposición de su hermano Eliab, en el versículo 28, sirve para contrastar el juicio humano basado en la apariencia con el propósito divino ya establecido en el capítulo anterior. Cuando David se presenta ante Saúl, rechaza el uso de la armadura real, versículos 38 y 39. Esto representa que el nuevo ungido no puede pelear con los métodos del rey desechado. David apela a su experiencia como pastor en los versículos 34 al 36, donde el león y el oso no fueron trofeo de caza, sino entrenamientos de Dios a un futuro rey. Amén. La conclusión teológica de David es que Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Versículo 37. La victoria futura se fundamenta en la fidelidad de Dios. Amén. El clímax en el valle de Ela es una colisión de cosmovisiones. Goliat maldice a David por sus dioses, versículo 43, confiando en sus armas. La respuesta de David en los versículos 45 al 47 es una de las declaraciones de lucha espiritual más potentes de la Escritura. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. A su nombre, gloria. David establece el propósito de la batalla. No es en su propia gloria, sino para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Amén. Versículo 46. El uso de la honda y la piedra en los versículos 49 y 50 demuestra que en manos de la fe lo insignificante vence a lo imponente. Amén. La ejecución de Goliat con su propia espada simboliza la derrota total de los enemigos de Dios mediante sus propias armas de soberbia. La victoria de David no queda en un acto individual. El texto describe que al ver muerto a su campeón, los filisteos huyeron y los hijos de Israel se levantaron con un grito de guerra, persiguiéndolos hasta las puertas de Ecrón, versículos 51 y 52. Esto ilustra el papel del ungido de manera magistral. Su fe y victoria personal se convierten en la victoria y el empoderamiento de todo el pueblo de Dios. Amén. A su nombre, gloria. El capítulo cierra con una nota de curiosidad por parte de Saúl sobre el linaje de David en los versículos 55 al 58, subrayando que este evento ha cambiado irrevocablemente la historia dinástica de Israel. Amén. Concluimos. Mientras el capítulo 16 nos revela los
criterios de selección de Dios en la intimidad de un hogar en Belén, el capítulo 17 nos muestra la manifestación pública de esa elección en el campo de batalla. Es la transición de lo invisible, el carácter, a lo visible, la victoria, mediante el poder divino. Amén. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu mirada no se detiene en nuestra apariencia ni en nuestras limitaciones, sino en la disposición de nuestro corazón para servirte. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros para cumplir el propósito que has trazado en nuestras vidas. Y danos la valentía para no retroceder ante los gigantes del miedo, la escasez o la enfermedad. Que nuestra confianza no esté en nuestras propias armas, sino en el poder de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro sustituto que venció en la cruz para que nosotros hoy caminemos en libertad. Que nuestra vida sea un testimonio de que tú eres el Dios viviente que peleas por nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.